Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la sesión que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Creo que si algo hemos podido comprobar a través de esta experiencia de pandemia, ha sido que la situación nos ha retado a adaptarnos, a ser creativos, a ser innovadores. Pasamos por un proceso en nuestra nueva manera de enseñar y también tenemos que detenernos a evaluar en un proceso muy importante como es el de evaluación en tiempos de educación a distancia. Así que hemos recorrido un largo camino, pero no podemos olvidar detenernos en esta parte para poder hacerlo de la manera como corresponde. Teníamos un procedimiento especial cuando estamos en sesiones presenciales y ahora necesitamos otra vez acudir a nuestra capacidad de adaptación para hacer algo diferente. Voy a orar para poner en las manos del Señor esta reunión y luego dejo a Lili en el uso de la palabra. Padre amado del cielo, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de aprendizaje y de crecimiento que tú nos regalas. Dejo, Señor, en esta hora en tus manos esta reunión para que tú abras nuestros sentidos espirituales, nuestro entendimiento y que nos ayudes a poner en práctica, Señor, todo lo que va a poner en alto tu nombre a través de la educación cristiana. Gracias por la vida de Lili, Señor, la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Lili, el tiempo es suyo. Bienvenidos. Gracias y bienvenidos nuevamente a una tarde de aprendizaje compartido en donde nos reunimos para continuar aprendiendo, para continuar creciendo y como Carla bien lo mencionaba, para seguir ahí sí que estableciendo las estrategias que nos van a permitir el logro de la calidad educativa, independientemente si estamos en un modelo presencial, en un modelo a distancia, en un modelo híbrido, indiferentemente del modelo en el cual nosotros estemos trabajando, sabemos que tenemos que establecer esas estrategias que nos van a abrir el camino y nos van a guiar para el logro de la calidad educativa en ese ministerio que Dios ha puesto en las manos de cada uno de nosotros. Porque no solo somos instituciones educativas, sino que llevamos el nombre de ser instituciones educativas cristocéntricas. Y cuando hacemos referencia a ese término de cristocéntricas, pues sabemos que como hijos de Dios, todas las cosas que hacemos las debemos hacer con excelencia, porque no las hacemos para el hombre, sino que las hacemos para Dios. Entonces, eso es lo que nos motiva a continuar en esa búsqueda de, bueno, ¿y ahora qué más hacemos? Nos trasladamos a una nueva modalidad y tenemos que ir viendo qué parámetros vamos a estar utilizando en este nuevo camino que es la modalidad de educación a distancia. Sí, platicábamos con Carla y quisimos hacer esta sesión dirigida a directores y coordinadores, porque con los maestros hemos venido trabajando una serie de sesiones durante varias semanas, ¿verdad? Que es el Diplomado de Educación a Distancia, en donde hemos venido compartiendo con ellos diferentes estrategias que les van a ser muy útiles y que les están siendo muy útiles, estrategias que hemos aplicado muchas veces en la presencialidad, pero que han sido analizadas a través de metaanálisis y los resultados han sido que al igual que como eran eficaces en la presencialidad, siguen siendo eficaces ahora en lo que es la virtualidad y ese trabajo que estamos haciendo en la educación a distancia. Entonces, uno de los componentes que no puede quedar fuera y que vamos a estar trabajando en la próxima sesión con los maestros es la evaluación en todo este proceso de aprendizaje. Pero uno de los pilares o uno de los fundamentos en todo este proceso de evaluación son los líderes. Y en este caso, cada uno de ustedes como directores, como propietarios, como coordinadores que están al frente de un equipo docente, es necesario que ejerzan ese liderazgo para poder guiarlos a realizar evaluaciones de proceso que nos lleven a resultados objetivos como tal en este proceso de aprendizaje. Entonces, el tema que vamos a estar trabajando hoy es evaluación y virtualidad. ¿Cómo hacemos para combinar ese proceso de hacer una evaluación objetiva a través de la pantalla? Entonces, ¿qué recursos tenemos? Pero más que venirles a contar a ustedes qué es la evaluación,
queremos que partir de la premisa de que la evaluación se fundamenta en el punto de qué decisiones vamos a tomar nosotros después de evaluar. Se dice, ¿verdad?, de que si vamos a evaluar y no vamos a tomar decisiones, entonces es mejor no hacerlo, porque entonces se pierde el enfoque de lo que es la evaluación en sí. Entonces, cada vez que nosotros evaluamos, tenemos que tomar decisiones. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué resultados obtuve? Y partimos de ese proceso de evaluación porque, pues, todas las instituciones educativas hace 2 semanas, 3 semanas, hicieron el cierre de la primera unidad didáctica. Y posterior a ese cierre de los contenidos que se habían venido trabajando según la dosificación de contenidos anuales que hacen los docentes, pues se cierra con un proceso de evaluación. Entonces yo les quiero dar el tiempo en este momento para que a través del chat, o si alguien quiere hacerlo de manera verbal, puede levantarnos ahí el icono de la manita para poder participar. Pero quiero que compartan con nosotros de qué forma ustedes culminaron este primer bimestre, esta primera unidad de contenidos en sus instituciones educativas. ¿Qué pruebas realizaron para poder cerrar este ciclo de las clases que se habían venido trabajando o de los temas que se desarrollaron durante estos 2 primeros meses? Entonces les voy a dar unos minutitos para que puedan compartirlo. Siéntanse en la libertad. Ahí en el chat coméntenos, por favor, que por acá me dice que utilizaron Google Forms. Utilizaron Google Forms pues para hacer una prueba objetiva, ¿verdad? Para hacer algún cuestionario y poder evaluar pues los contenidos que se estuvieron trabajando dentro de esa unidad temática. ¿Qué más utilizaron? A ver. O si comparten, ¿verdad?, el haber utilizado Google Form, por favor anótennos ahí. Recuerden que acá no estamos evaluando qué tan bien lo hizo o qué tan mal lo hizo. No, todo el esfuerzo que ustedes como directores, como maestros, como coordinadores están haciendo, todo es válido en este proceso de la educación a distancia. Recordemos que nosotros estamos pues aprendiendo en este proceso porque no es el modelo en el cual nosotros pues estamos fundamentados para trabajar, entonces estamos llevando esta transición y en esta transición llevamos ese proceso de aprendizaje. Muy bien, por aquí me dicen que utilizaron proyectos, excelente, presentaciones en PDF, por medio de rúbricas, Google Drive, Google Classroom, evaluación objetiva en línea tipo Google Forms, muy bien. Pues hay una variedad de herramientas que ustedes utilizaron, ¿verdad? Hay instrumentos también acá, instrumentos de medición que se utilizan con criterios como lo son las rúbricas y alguien utilizó para apoyarse en ese proceso una ruleta de nombres, ¿verdad? Y supongo que después venía alguna actividad interactiva ahí en donde se lanzaba alguna pregunta y el estudiante pues ya utilizábamos la oralidad para poder contrastar lo que el estudiante había adquirido, había aprendido durante esos 2 meses que se trabajaron. Alguien me dice que estaban trabajando con guías y le mandaron las hojas de los exámenes a los estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando en este caso de un trabajo que se está haciendo sin conexión a Internet. Entonces son estrategias que se han utilizado porque acá tenemos 2 grupos que tenemos que considerar. Los estudiantes que sí tienen acceso a la conexión a Internet y los estudiantes que definitivamente no cuentan con conexión a Internet y tampoco cuentan con el recurso disponible para poder hacer recargas para tener WhatsApp. Entonces la comunicación se hace a través de guías de trabajo y también es válido porque tenemos que tener una alternativa que ofrecer a estos estudiantes que no cuentan con este recurso. Hojas de trabajo y otras herramientas como Quizzes, Kahoot y WordWall. Muy bien, gracias por compartir, pueden seguir compartiendo. Queremos saber de qué manera cerraron ustedes esta unidad. Muy bien, entonces vamos a empezar con estos enunciados acerca de la pandemia y educación. ¿Qué nos dejó la pandemia? Porque si bien el año pasado la pandemia nos tomó así de manera sorpresiva, ¿verdad? Y muchos en el momento no supimos qué hacer, no supimos cómo abordar todo este proceso y en el camino nos enfocamos más en poder lograr terminar un ciclo escolar, haciendo una entrega educativa, ¿verdad? Para no dejar a los estudiantes ahí sí que en la nada, sin ese seguimiento, sin ese apoyo por parte del docente. Y se improvisaron muchas formas de poder continuar con ese apoyo hacia el estudiante. Sin embargo, para este año 2021, pues ya veníamos nosotros un poquito más entrenados en cuanto a las herramientas que podíamos utilizar en la forma de organizar
nuestros espacios virtuales, cómo hacer llegar esa información, cómo organizar la información, los documentos con los que íbamos a estar trabajando, qué tipos de hojas de trabajo, qué productos nosotros íbamos a esperar de los estudiantes. Entonces, todo este proceso que llevamos a través de lo que nos dejó la pandemia, pues hay varias situaciones que vamos a resaltar. Primero, que la pandemia en relación a la educación nos dejó nuevas formas de enseñar. Muchos de nuestros docentes no se imaginaron que para el año 2021 iban a tener que estar detrás de una pantalla para poder llevar el aprendizaje o mediar el aprendizaje de los estudiantes como tal. Muchos veían esto lejano y recuerdo muy bien que antes de la pandemia, en el año 2019 aún, la lucha que teníamos era el poder introducir la tecnología en los salones de clase, porque era un aspecto que no se estaba trabajando al 100% en las instituciones educativas. Sin embargo, ahora tenemos nuevas formas de enseñar a través de una computadora. Hemos estado hablando de nuevos métodos, ¿verdad? De nuevos procesos de cómo generar ese aprendizaje. Y todo esto viene a ser, no es que sea 100% novedoso, que no existiera. Ya existía anteriormente, pero se ha visto la eficacia y se ha adaptado para trabajar a través de lo que es la educación a distancia, la educación en línea. ¿Qué otras cosas positivas nos dejó la pandemia? Pues nuevos contenidos por aprender y habilidades por desarrollar. Anteriormente, los maestros en forma presencial, a excepción del maestro de computación, él se dedicaba a desarrollar esas habilidades tecnológicas en los estudiantes. Sin embargo, todos como docentes nos hemos visto inmersos en ese proceso de incluir las habilidades tecnológicas dentro de lo que se tiene que enseñar a los estudiantes. Anteriormente, una maestra de español o un maestro de matemática, pues no veía la necesidad de poder instruir o guiar en ese proceso de cómo utilizar una aplicación, cómo utilizar Kahoot, cómo utilizar WordWall, cómo utilizar Quizzes. ¿Por qué? Porque eran herramientas que no estaban presentes en el diseño de su clase, en el desarrollo de la clase como tal. Pero actualmente sí se tiene presente y son contenidos nuevos. Al hablar de contenidos, que por ejemplo, hablemos de las medidas de seguridad que los estudiantes tienen que adoptar ahora. ¿Cómo me voy a relacionar yo con la otra persona? Si antes mi relación con otra persona ameritaba cierta cercanía, ahora es al contrario, tengo que basarme en la distancia. Mientras más distancia tenga, estoy trabajando por conservar la salud de la otra persona y mi salud. Entonces, todo esto entra dentro de los nuevos contenidos que tenemos que aprender y en las habilidades por desarrollar. Y un punto muy importante son maestros capacitados en el uso de herramientas tecnológicas, porque hoy día nuestros maestros cuentan con esas habilidades desarrolladas en la tecnología. Desde el momento que mi maestro utiliza su celular para poder enviar información académica a través de WhatsApp, él está utilizando una herramienta tecnológica para llevar esa educación como tal. Desde el momento que utilizamos un correo electrónico para enviar cierta información, de igual manera, son maestros capacitados en el uso de herramientas tecnológicas. Hay diferencia en los tipos de herramientas tecnológicas, pero recordemos, todo tiene que estar contextualizado según a las oportunidades, necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, la pandemia nos ha dejado muchas cuestiones positivas, porque nos vino a mover y a sacar de un estado de rutina que ya habíamos adoptado y nos ha hecho ser creativos, nos ha hecho innovar, nos ha hecho cambiar diferentes procesos que ya traíamos en sí con nosotros. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en Prensa Libre salió una noticia acerca de ciertos estándares que no se habían alcanzado en educación. Y definitivamente, para ninguno de nosotros es un secreto que el año pasado hubo mucho sesgo en todos esos procesos de la calidad educativa. Hablamos de calidad educativa, no podemos hablar de calidad educativa, porque como lo mencioné anteriormente, con mucho esfuerzo se llegó a culminar un ciclo escolar haciendo una entrega educativa lo mejor que se podía en ese momento según nuestras posibilidades, pero objetivamente no logramos una calidad educativa. Y para saber eso no necesitamos pasar instrumentos ni mayores pruebas porque lo tenemos. Nuestros estudiantes lo evidencian. Al hablar con ellos, al poder identificar qué logros y se dio ese andamiaje preciso como debía ser, tenemos claro que no se realizó como se tendría que haber hecho. Pero resaltamos que aún en esa situación de emergencia que se dio, sí se hicieron esfuerzos para continuar con ese proceso educativo y se logró la meta.
El año pasado creo que la meta principal era no dejar al estudiante fuera de ese proceso educativo, sino acompañarle con las limitantes que fueron, pero poder culminar con ese proceso. Entonces sí se cumplió el objetivo, no con la calidad esperada, pero era de suponerse, ¿verdad?, que esos iban a ser los resultados. Entonces, ¿qué nos dicen los resultados actuales? Que la calidad educativa aún es un reto. Ha sido un reto por años y sigue siendo un reto por el cual tenemos que seguir trabajando, tenemos que unificar esfuerzos, tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir evaluando para tomar decisiones a través de juicios de valor y poder ir mejorando en ese proceso de la calidad educativa. Otro punto que nos dicen los resultados es que la desigualdad de oportunidades está presente y lo acabamos de ver cuando ustedes vienen y me comentan en el que utilizaron diferentes herramientas tecnológicas para evaluar, mientras que otros lo tuvieron que hacer a través de guías de estudio. ¿Por qué? Porque es el único medio que hay. Entonces, hay todavía una brecha muy grande en cuestión de igualdad de oportunidades. Entonces, vuelvo a resaltar la importancia de contextualizar. No hay una receta mágica que pueda ser funcional para todos. Eso es mentira. Podemos basarnos en principios, ¿verdad?, de aplicación global, general para todos, pero cada quien tiene que hacer esas adaptaciones en el proceso según las necesidades que vayan identificando en sus estudiantes y según los criterios y los estándares que se tengan propuestos en la institución educativa. Otro punto es que el uso de tecnología no es sinónimo de aprendizaje de calidad y eso lo hemos repetido en las diversas capacitaciones que hemos tenido. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener tecnología de punta si yo no le estoy sacando el mejor provecho a ese tipo de tecnología que yo tengo. Entonces, muchas instituciones educativas en este proceso de transición del año pasado al año 2021 lograron agenciarse de una plataforma educativa. Entonces, qué bonito. Ahora ya tienen un espacio, ¿verdad?, en la red en donde pueden organizar todos sus contenidos, donde pueden organizar todos sus documentos, los videos, y ya se lleva un mejor proceso. ¿Por qué? Porque los estudiantes ya saben a dónde pueden ir para encontrar la información necesaria y producir esos aprendizajes en el día a día. Pero tenemos que tener cuidado con este punto de que el hecho de que yo tenga la mejor tecnología, pero si no la sé usar y no le saco el mejor provecho, de igual manera no voy a poder alcanzar los resultados de calidad en el aprendizaje de mis estudiantes. Y un punto muy importante es la falta de coherencia entre los niveles de aprendizaje expresados en los objetivos, es decir, las competencias que ustedes están planteando, los estándares que ya se tienen establecidos, con las tareas de aprendizaje propuestas y los criterios de evaluación. ¿Y qué sucede? Que hay un sesgo muy grande acá. Tenemos competencias muy bien definidas que se enfocan en habilidades no solo del nivel inferior, sino que también están enfocadas en el nivel superior, pero en el proceso las tareas de aprendizaje que estamos seleccionando no son las mejores tareas de aprendizaje, porque resulta que de igual manera nos quedamos en los niveles más bajos del desarrollo del pensamiento cognitivo. Y los criterios de evaluación están fuera de ese enlace con los objetivos y los estándares a alcanzar, porque venimos trabajando una serie de actividades en donde los estudiantes nos entregan ciertos productos, pero resulta que al momento de evaluar, yo me voy solo a evaluar la memoria y la comprensión. Entonces esto nos crea un desfase que no nos permite hacer una evaluación objetiva, confiable y válida. Entonces estos 4 puntos que tenemos acá parten, ¿verdad?, de lo que nos dicen los resultados que estamos obteniendo. Y compañeros, este tipo de resultados no es cuestión que solo se dieron ahora por la pandemia. Son resultados que hemos venido viendo cada cierre de año. Son situaciones repetitivas. Entonces esto nos viene y nos hace pensar, bueno, si esto no solo se dio en este momento, porque en el año 2020 tenemos una excusa, ¿verdad? Hubo algo, una situación emergente que nos vino a mover toda la programación que teníamos y nos tocó improvisar y nos tocó buscar estrategias nuevas y el objetivo era terminar el ciclo escolar de la mejor manera. Pero estos resultados se vienen dando desde años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un desfase, como les digo, en el último indicador nos dice, ¿verdad?, en la falta de coherencia entre esos niveles de aprendizaje, las tareas y los criterios de evaluación. Muy bien. Y Baker y Chao 2013 nos dicen
que evalúa la calidad educativa desde una modalidad presencial, que es lo que nosotros pues veníamos acostumbrados y lo que extrañamos tanto y lo que quisiéramos ya regresar a esa presencialidad para poder seguir trabajando con todo lo que ya veníamos, habíamos aprendido y los avances que habíamos tenido, pero que evaluar esa calidad educativa desde la modalidad presencial y una modalidad virtual, que es lo que tenemos ahora presente, va a requerir de parámetros distintos que den respuesta al modelo pedagógico en el que estos se sustentan, a sus fines y objetivos y a los perfiles de ingreso y egreso que caracterizan a los estudiantes en cada una de las modalidades. Aunque es cierto que muchas de las estrategias, muchos de los métodos, de los modelos que utilizábamos en la educación presencial han sido analizados y resultaron ser eficaces para lo que es la educación a distancia o la educación virtual, también tenemos que enfatizar en este sentido que no podemos seguir evaluando de la misma forma como lo hacíamos de manera presencial ahora en la virtualidad. Sí es necesario que hagamos cambios, sí es necesario que haremos ese paso a una transición en esta forma de evaluar. Ahora, ¿qué sabemos? Porque cada uno de nosotros tenemos un cúmulo de conocimientos previos y más, cada uno de ustedes como directores que entendemos que tienen experiencia por años en dirigir sus instituciones educativas, cada uno de los docentes que por años se han formado y han desarrollado esa práctica educativa, entonces tenemos aprendizajes que nos sirven de fundamento para partir en este proceso de la educación virtual y la evaluación, que es el tema que hoy nos reúne en esta sesión. Entonces, la práctica docente nos ha permitido crear un cúmulo de aprendizajes y de ellos vamos a partir para analizar 3 preguntas importantes. Entonces, yo les lanzo 3 preguntas a ustedes en este momento. La primera, ¿cómo se están midiendo los logros de aprendizaje? Ustedes me comentaban de que ya habían finalizado con ese proceso de evaluación en las clases, utilizaron diferentes herramientas para poder evaluar esos aprendizajes, pero entonces ahora, ¿cómo están midiendo ustedes los logros de aprendizaje? Si ya ustedes obtuvieron esos resultados, ustedes ya tienen notas, ustedes ya tienen productos que recibieron, entonces, ¿qué hicieron con esa información? Se tomaron el tiempo para analizar esos productos, esos resultados de las pruebas que realizaron en esos Kahoots, en esos Google Forms. Entonces, ¿cómo hicieron para medir si el estudiante logró realizar ese proceso de estar en un punto y lograr llegar al punto esperado o al indicador, ¿verdad? Que fue planteado al inicio de la unidad de trabajo. Siguiente pregunta. ¿Se cuentan con parámetros claros de que las estrategias de evaluación están cumpliendo su función? ¿Ya se tomaron ustedes el tiempo para analizar si esos formularios que se trabajaron a través de Google Forms, si esa ruleta de nombres que se realizó y la estrategia que se utilizó en ese momento, si esas presentaciones de PowerPoint lograron el objetivo por el cual se determinó el uso del mismo? Y por último, partiendo de los resultados, se aprovecha el tiempo para la retroalimentación respectiva, porque a este tiempo que vamos, ya 3 semanas después de haber cerrado ese proceso, ¿verdad? Ya se tuvo que haber tenido esta discusión, ya se tuvo que haber hecho este análisis y ya se tendrían que haber establecido esas líneas de acción inmediatas para poder abordar esas limitantes que surgieron a raíz de tener esta medición y esta evaluación que se realizó con los estudiantes. Entonces, se está aprovechando el tiempo ahora, en este tiempo que ya llevamos de la segunda unidad, para hacer esa retroalimentación respectiva y constante. Esas serían las 3 preguntas que tendríamos que partir para responder, ¿verdad? En este proceso de evaluación que se está desarrollando. Ahora, recordemos que la evaluación no es algo fácil. La evaluación no es pasar solo una hojita y ver si saca 10 o saca 5 y poder determinar que si saca 10 aprobó y si saca 5 reprobó. La evaluación es más que eso. La evaluación nos va a llevar de un proceso complejo, porque la evaluación tiene que ser integral. Entonces, cuando hablamos de integral,
estamos incluyendo diferentes áreas que tenemos que evaluar, diferentes contextos, diferentes aspectos, elementos que se tienen que tomar en cuenta para que la evaluación sea integral. Por eso es que es un proceso complejo y por ende precisa de ser planificado. Yo no puedo desarrollar una evaluación solo diciendo, bueno, voy a tomar este tema porque fue el que más rápido desarrollé o este otro tema porque fue el que más entendieron los estudiantes y en base en estos dos, con base en estos dos temas, yo voy a desarrollar 10 preguntas y esa es mi evaluación. Eso no es un proceso planificado. La evaluación tiene que tomar diferentes indicadores para poder determinar cuál es la mejor forma que yo voy a utilizar para poder evaluar y para poder medir esos aprendizajes en mis estudiantes. Recordemos que evaluar y medir son dos aspectos completamente diferentes. Se utilizan ambos, se hace la integración de estos dos aspectos, pero nos llevan a diferentes situaciones. Ahora, partamos de unos conceptos relacionados con la evaluación a distancia. Primero, la evaluación a distancia es un balance entre las metas propuestas. ¿Por qué? Pues por nosotros, por los educadores, por los líderes educativos, por el CNB, porque ya están establecidas ahí las metas, ¿verdad? Las cuales nosotros tenemos que alcanzar en este proceso de aprendizaje. Y lo que hace el educando con la intención de ir mejorando. Entonces acá vemos dos puntos importantes. Se tiene que crear ese balance entre lo que ya está establecido y lo que vamos a hacer en ese camino para el logro de esas metas que ya están establecidas desde un principio. Segundo punto importante es que la evaluación se observa al inicio del proceso y el resultado para identificar el avance en este trayecto. Y ahí es donde la evaluación se vuelve continua, porque desde que el proceso inicia, yo tengo que ir a la mano con esas estrategias de evaluación y durante todo el proceso yo tengo que continuar con ese desarrollo de evaluación continua. Y el tercero es que se identifica qué debe cambiar el estudiante y qué debe hacer el docente para que lo logre. Entonces, veamos qué interesante es esto, porque la evaluación no solo determina que el estudiante responda correctamente una prueba de preguntas directas o que el estudiante seleccione las opciones correctas de entre una prueba de opción múltiple o que coloque falso o verdadero en una serie de enunciados que yo voy a compartirle. No se trata solo de eso, sino que nos lleva más allá. Podemos identificar qué es lo que le hace falta al estudiante en determinado momento para alcanzar esas metas que ya tenemos establecidas. Pero también va la parte mía como docente. ¿Qué debo hacer yo para que lo logre? Porque si yo identifico que la técnica que estoy utilizando, que el método que yo realicé, que las actividades de esta didáctica no me están haciendo funcionales, no me están siendo funcionales en torno al aprendizaje que el estudiante debe desarrollar, quien debe hacer cambios debo ser yo. Entonces la evaluación se da en diferentes contextos y a diferentes sujetos en este proceso. ¿Y a qué nos lleva esta evaluación a distancia cuando yo parto de las metas propuestas y lo doy ese proceso continuo de inicio, durante y al final del proceso de aprendizaje y donde voy identificando qué debe cambiar el estudiante y qué debo cambiar yo para apoyarlo en ese proceso? Pues esto me va a llevar a una mejora continua y esto se vuelve cíclico, porque entonces yo inicio evaluando, llevo ese proceso de evaluación durante todo ese tiempo que se va a desarrollar la actividad, finalizo evaluando, pero en esa evaluación sumativa yo vengo, analizo, emito juicios de valor y voy a tomar nuevas estrategias para continuar mejorando. Entonces esto es un proceso cíclico. ¿Qué características debe tener la evaluación? Primero vamos a partir de la objetividad. Entonces, cada vez que nosotros desarrollamos una prueba, cada vez que nosotros establecemos una estrategia de evaluación, tenemos que partir de que cumpla con estas tres características. Cuando hablamos de la objetividad, esto va a hacer referencia a lo que es real, a lo que existe. Debe tener una imparcialidad al momento de evaluar y no debe existir los favoritismos. ¿A qué me lleva esto? A que yo tengo que ser objetivo, independientemente de la concepción que yo tenga de diferentes estudiantes, que si es aplicado, que si no entrega tareas, que este es muy respetuoso, que aquel
pues tiene ciertas conductas que no son propias. Entonces, independientemente de la concepción que yo pueda tener de un estudiante, la objetividad tiene que estar presente. Mi estudiante debe tener claro y debe confiar en ese proceso sin importar el concepto que yo tenga de él, yo voy a evaluar lo que tengo que evaluar, voy a evaluar lo real, lo que existe, sin que haya una evaluación subjetiva ni que hayan prejuicios que vengan a interferir en este momento de hacer la evaluación. Mi evaluación tiene que tener validez, es decir, medir lo que se pretende medir. Si yo voy a hacer una evaluación para el área de comunicación y lenguaje, yo voy a medir las competencias o las habilidades que se tienen que desarrollar en esta área como tal. Entonces, si voy a hablar acerca de los aspectos escritos, voy a hablar de la ortografía, de la redacción, yo voy a evaluar ese punto. Entonces, yo acá no me voy a perder en aspectos de conducta, como por ejemplo, si el estudiante pues no tiene muy buena redacción y tuvo muchas faltas de ortografía, pero este estudiante es muy buen líder y trabajó en equipo. Entonces, como él trabajó en equipo, yo le voy a colocar una nota no tan baja porque él trabajó en equipo. Entonces, voy a evaluar ese aspecto que no tiene nada que ver con el área. Entonces, la validez, en este proceso de validez vamos a medir lo que se pretende medir. Si es matemática, voy a evaluar habilidades matemáticas de cálculo. Si es arte, voy a evaluar esas habilidades artísticas, esa creatividad que el estudiante tiene. Y la validez es inherente al uso del instrumento y al instrumento en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de validez y de medir lo que se tiene que medir, hay un ejemplo muy, muy claro en este sentido. El martillo. Todos conocemos qué es un martillo. ¿Para qué sirve un martillo? Pues el martillo tiene una función específica. Si yo quiero clavar algo, yo tomo el martillo y me voy a poner a clavar con el martillo. Pero si yo quiero medir la temperatura con un martillo, definitivamente no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque el martillo es un instrumento que no fue hecho para medir la temperatura, fue hecho para que nosotros podamos clavar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se pierde la validez del instrumento cuando lo utilizamos para situaciones para las cuales no fue creado. Y en una prueba, era lo que les decía, en una prueba de matemáticas, vamos a evaluar ¿qué? Procesos matemáticos. No vamos a evaluar creatividad. Aquellos estudiantes o las chicas, ¿verdad? Que se dedican mucho y les gustan hacer letras dobles y les gusta pintar con márgenes y les gusta decorar y nosotros vemos la presentación tan hermosa, pero resulta que los procesos matemáticos no están bien realizados. Entonces yo no me puedo dejar llevar por la presentación del trabajo y asignarle cierta nota considerando la presentación, porque entonces acá ya estoy perdiendo esa validez. Y por último, tiene que tener confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es evaluar lo mismo en diferentes sujetos y diferentes situaciones. Son aplicaciones sucesivas que proporcionan resultados equivalentes y estas se tienen que dar en condiciones similares para la aplicación. Por ejemplo, yo apliqué una prueba en ciertos resultados, pero si yo quiero comprobar la validez de la confiabilidad de esta prueba, yo voy a aplicar la misma prueba un tiempo después al haberla realizado, solo que tengo que considerar que las condiciones de la aplicación deben ser muy similares a las que tuve durante la primera vez que yo apliqué esa prueba. Otro punto muy importante es que cuando se hace ese test, retest, que es como se llama esa estrategia, tenemos que ver que no se aplique antes de la primera semana y que tampoco se apliquen 2 semanas después de este proceso. Entonces, un término medio podría ser 10 días después de haber aplicado la primera prueba y la confiabilidad se va a basar en que los resultados van a ser muy similares. Puede haber cierto rango de diferencia, pero no va a ser una diferencia máxima. No puede ser, mi prueba no va a ser confiable si en ese proceso, la primera vez que yo lo apliqué, pues un estudiante obtuvo un rango de 50% y resulta que la segunda vez que yo lo apliqué obtuvo un 25% o un 90%. Entonces, esto me indica que la prueba no es confiable porque el rango de diferencia es demasiado amplio. Sí se puede dar que en la primera vez de la aplicación de la prueba se dio un 80% y en la segunda se dio un 85% de alcance, entonces son rangos muy similares. Entonces esto me muestra la confiabilidad de la prueba. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un proceso de evaluación, yo tengo que verificar que mi prueba o mi estrategia de evaluación cumpla con estas 3 características.
objetividad, yo me voy a lo real, a lo que se puede ver, no a lo subjetivo, no a los pensamientos o las concepciones que yo tenga. La validez, que vaya a medir lo que yo quiero que mida, y la confiabilidad, que se pueda dar los mismos resultados en diferentes aplicaciones o incluso en diferentes sujetos que sea aplicada la prueba. Antes de plantear una evaluación, y esto estaba ahí en el video que José envió, tenemos que preguntarnos, ¿qué se va a evaluar? Pues definitivamente aquí vamos a evaluar contenidos, vamos a evaluar habilidades, vamos a evaluar el contexto, vamos a evaluar el uso de herramientas, vamos a evaluar el método que estamos utilizando, todo lo que sea parte de ese proceso, el diseño instruccional de ese proceso de aprendizaje, entonces yo lo tengo que evaluar. ¿Cómo y cuándo lo voy a evaluar? Pues van a ser las estrategias que yo voy a utilizar para evaluar, y cuándo, pues durante todo el proceso. Yo no me puedo quedar en evaluar únicamente al final del proceso, porque entonces esto ya está haciendo que mi evaluación no sea objetiva y solo me voy a dedicar a hacer una medición, a obtener una nota cuantitativa para poder colocar en una boleta, independientemente de que podamos investigar en sí, analizar en sí si el estudiante logró lo que esperábamos que él alcanzara. Y por último, ¿para qué voy a evaluar? Entonces, aquí partimos de ¿para qué voy a evaluar? Para tomar decisiones, para hacer juicios de valor, para poder establecer esas líneas de acción que voy a tomar ahora después que ya cerré un proceso de evaluación. 3 puntos importantes que debemos considerar en la evaluación a distancia. Primero, hacer uso de la evaluación formativa. Segundo, la retroalimentación. La evaluación formativa y la retroalimentación van de la mano. No podemos desligar estas dos, porque si desligamos estas dos, la función de uno no va a tener el mismo efecto a que combinemos ambas. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para tomar decisiones acertadas, para tomar las mejores decisiones en función de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, evaluación formativa. La buena enseñanza comienza donde está el alumno, en lugar de donde nos gustaría que estuviera. Tenemos que partir de la realidad. ¿En dónde está mi estudiante? ¿Qué habilidades ha desarrollado? ¿Qué contenidos él ya ha asimilado y los puede utilizar para aplicarlos en su vida diaria? Tenemos que partir de lo real, no en dónde me gustaría que el estudiante estuviera, porque entonces yo voy a partir de establecer estrategias que no van a ser funcionales porque van a estar fuera del contexto y de la realidad de mis estudiantes. A través de la evaluación formativa, se valora el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades. Ahí vamos a hablar acerca de los desempeños, y sabemos que el desempeño pues viene a ser un proceso también que se da durante esta formación que el estudiante va desarrollando. Se puede identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes. Partimos de lo que él sabe, de lo que él puede hacer respecto de las competencias, con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. No se trata de quedarnos en lo básico, sino el estudiante ya alcanzó un nivel, ahora vamos a trabajar porque él alcance el siguiente nivel. Y pues a través de la evaluación formativa se crean oportunidades continuas, porque ya lo dijimos anteriormente, la evaluación es un proceso continuo, integral, para que el estudiante demuestre diversas capacidades que integran una competencia. Recuerden que cuando hablamos de evaluar por competencias, no nos quedamos solo en evaluar contenido, sino que la evaluación de competencias ya lleva una acción del estudiante en poner en práctica todo lo que él ha aprendido en su contexto, en su vida diaria, resolver problemas, realizar proyectos, y no solamente distinguir en los que aprueban y no aprueban, que esa es la limitante más grande que hemos tenido al momento de hablar de evaluación. Nos dedicamos a hacer una prueba que llamamos objetiva o estructurada, ¿verdad? Que no cumple con los parámetros que debe cumplir según la elaboración de las pruebas objetivas. Y aún así, lo único que hacemos es poder determinar, bueno, 5 aprobaron y 15 aprobaron y 5 reprobaron. Entonces, solo nos sirve como un aspecto de medición. ¿Qué beneficios vamos a obtener a través de la evaluación formativa? ¿Por qué le llamamos evaluación formativa? Porque esta va desde el principio, va durante y va al final. Se lleva un proceso continuo de esta evaluación. Para el estudiante, él va a lograr su autonomía al participar activamente. Hablamos mucho que queremos que el estudiante sea autónomo,
pero las actividades que diseñamos y la forma como los evaluamos no nos están llevando a que el estudiante sea autónomo. Entonces tenemos que evaluar muy bien estos puntos. Desarrolla la metacognición. Ya hemos hablado que la metacognición es ese proceso en donde el estudiante puede determinar de qué forma es la que él mejor aprende, qué estrategias son las que a él le son más funcionales. Y partiendo de este análisis que el estudiante realiza, él utiliza esas estrategias para poder aprender de mejor manera. Aumenta la confianza y él puede comunicarse. Y por último, recibe aportes por parte del profesor para mejorar el proceso. ¿Y qué beneficios trae hacia el docente? Primero, atender la diversidad de estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes o el grupo de estudiantes que nosotros atendemos presenta características heterogéneas. Entonces acá es poder darles esa atención en la diversidad de estudiantes que tenemos. Evitar la deserción o la exclusión. Cuando nosotros vamos dando esa evaluación formativa, vamos marcando esos parámetros de mejora en los estudiantes, ayudamos al estudiante para que él se motive y para que él se aliente a seguir mejorando y que vea el error como una pauta de progreso, de aprendizaje, de crecimiento. Entonces, podemos evitar la deserción o la exclusión al tener aquellos taches, ¿verdad? O aquellos nombres sobre los estudiantes. Es que aquel es el que siempre pierde, es que aquel es el que nunca puede. Entonces, evitamos estos tipos de exclusiones a través de la evaluación formativa. Retroalimentamos los aprendizajes de forma oportuna y podemos dar actividades contextualizadas según la necesidad de cada estudiante. Estos serían los beneficios cuando hablamos de ese proceso de formación, de evaluación formativa. Ahora, como les mencionaba anteriormente, dentro de la formación de evaluación formativa tenemos que considerar lo que es la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Bueno, vamos a hablar que la retroalimentación primero nos lleva a un proceso de mejora continua, porque retroalimentamos, decimos qué no está bien, qué debemos mejorar, cómo lo podemos hacer, marcamos esas pautas de trabajo para mejorar esos procesos y esto nos permite mantenernos en esa mejora continua. Entonces, la retroalimentación marca un alto impacto en el proceso, es decir, un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se ha evidenciado que cuando se da una retroalimentación oportuna, en el momento preciso, cuando el estudiante lo necesita y se marcan esas directrices para dar el siguiente paso, viene a tener ese impacto positivo. Pero también se ha identificado que la retroalimentación es un proceso que se utiliza muy poco. Es menos utilizado en este proceso de aprendizaje. ¿Y a qué se debe que si crea un alto impacto en el proceso de aprendizaje, lo utilicemos muy poco? Pues aquí tiene que ver mucho el trabajo que se necesita para hacer esa retroalimentación, el tiempo que va a tener que invertir el docente para poder establecer de qué manera puede apoyar mejor a los estudiantes, el tiempo que el docente tiene que invertir en evaluar esos productos que el estudiante entrega, para poder marcar esas pautas de mejora. Entonces, esto conlleva más trabajo para el docente y es una de las características por las cuales pues se utiliza menos en el proceso de aprendizaje. Otro punto es que para poder dar esa retroalimentación, pues tenemos que partir de un análisis exhaustivo, mientras que si nosotros aplicamos una prueba objetiva, un tache o una palomita, ¿verdad? Está bueno, está malo, y solo contar cuántas buenas y cuántas malas, eso pues es un sinónimo a ahorro de tiempo. Entonces son algunas de las situaciones del por qué la retroalimentación no es tan bien utilizada. Y otra cuestión es que muchas veces confundimos la retroalimentación por solo dar palabras de ánimo o dar palabras negativas hacia un estudiante. Como por ejemplo, bueno, partimos de ¿qué es la retroalimentación? Entonces, se trata de información que nosotros como docentes entregamos a los estudiantes acerca de su desempeño en relación con las metas de aprendizaje. Cuando trabajamos con los maestros en una de las sesiones del Diplomado de Educación a Distancia, hablamos acerca de lo que era la claridad del docente. Y cuando hablamos de la claridad del docente era establecer esas metas claras de qué es lo que queremos alcanzar con los estudiantes.
Y en esta sección hablábamos de la importancia también de que el estudiante tuviera claro qué es lo que se espera de él en cada unidad de trabajo, hacia dónde es que él tiene que enfocar sus esfuerzos para poder lograr esa meta. Hablábamos de que dentro de esta claridad, el estudiante tiene que aprender a hacerse preguntas para saber si se está acercando a esa meta de aprendizaje. Y por último, que el estudiante tiene que partir de ciertos criterios para determinar, ahí en la sesión decíamos, para que él pueda sentir cuando él ha alcanzado el éxito. Él tiene que saber qué acciones puede realizar él cuando ya alcanzó el éxito, cuando ya alcanzó la competencia. Entonces, tiene que haber esa claridad en relación con las metas de aprendizaje. El objetivo es producir una mejora en el aprendizaje de los estudiantes y esto la retroalimentación va a redirigir o reorientar las acciones del estudiante para lograr ese objetivo o esa meta de aprendizaje, alineando esfuerzo y actividad con un resultado. ¿Qué no es retroalimentación? Que era lo que les iba a mencionar, ¿verdad? Algunos ejemplos de qué no es retroalimentación y que a veces lo confundimos y pensamos que estamos retroalimentando al estudiante, pero realmente no estamos dando mayor información de crecimiento o mayor información que a él le sirva para decir, ah, sí, tiene razón, entonces me voy a enfocar a realizar tales y tales acciones. Entonces, por ejemplo, una nota no es retroalimentación, ¿verdad? O sea, decirle sacaste 60, sacaste 80, estás aprobado, estás reprobado, eso no es retroalimentar al estudiante. Un porcentaje de logro, bueno, fue satisfactorio, debes mejorar, eso tampoco marca mayor información para poder tomar decisiones. Excelente. Si yo le digo a usted me tiene un trabajo excelente, sé que lo hice bien, pero no sé qué más puedo mejorar. Y recordemos que la evaluación formativa es un proceso continuo. Entonces, aunque el trabajo haya estado excelente, yo tengo que partir de nuevas pautas de qué voy a seguir trabajando, qué voy a ir mejorando en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de evaluación. Hiciste un buen trabajo. Bueno, ¿qué es un buen trabajo? ¿Verdad? Ese es un término ¿cómo podemos determinar qué es un buen trabajo? Puedes hacerlo mejor, sí puedes hacerlo mejor, pero ¿cómo? O sea, vale más decirle al estudiante cómo puede hacerlo mejor, cómo puede mejorar ese proceso, que solo decirle puedes hacerlo mejor, porque todos sabemos que si hicimos algo que no estuvo muy bien hecho, tenemos esa capacidad para mejorarlo y hacerlo mejor. Pero lo interesante de la retroalimentación es poder marcar esas pautas de cómo voy a hacer yo para poder mejorar ese producto que estoy realizando. Entonces, de todos estos que mencionamos, ninguna brinda información acerca de cómo el estudiante puede mejorar en ese proceso para el logro de la meta de aprendizaje. Retroalimentación al estudiante. Entonces, para poder retroalimentar al estudiante, debemos partir de 3 preguntas. Primero, ¿dónde estoy? Y aquí es donde de igual manera toma fuerza lo que es la claridad del docente. Cuando nosotros compartimos con los estudiantes las metas de aprendizaje que él tiene que lograr y nos tomamos el tiempo de poderle explicar por qué es importante que él logre esas metas y determinar cómo voy a hacer para lograr esas metas, entonces estamos siendo claros en ese proceso y estamos dando una correcta retroalimentación para el estudiante. Entonces, ¿dónde estoy? Lo que el estudiante sabe y puede hacer. Partimos de esa realidad. ¿A dónde voy? ¿Verdad? Aquí establecemos el uso de estrategias para abordar las discrepancias entre ejecución y éxito. Entonces, eso que no coincide, ¿verdad? Porque tenemos actividades que desarrollamos, pero estas actividades no nos conllevan a esa meta que tenemos establecida y no nos hacen sentir como que hemos alcanzado el éxito porque no nos marca esas directrices a donde nosotros queremos llegar. Entonces, al final de cuentas, terminan siendo actividades sin sentido porque no nos están promoviendo el logro de la meta de aprendizaje. ¿Cómo puedo llegar a esa meta de aprendizaje? Pues aquí vamos a determinar los pasos a seguir para alcanzar ese éxito. Y todo esto nosotros lo podemos lograr a través de la evaluación formativa. La retroalimentación, como la describe Boothart 2008, ¿qué debe ser? Debe ser información justo a tiempo,
solo para mí, porque eso es algo personal. Mi proceso de crecimiento no va a ser el mismo que el del compañero, el que de la compañera. Es algo personalizado, es en relación al producto que yo estoy realizando. Entonces debe ser justo a tiempo, solo para mí, entregada cuando y dónde pueda ser el mayor beneficio. Ahora dígame usted, cuando nos basamos en una prueba objetiva y tenemos una nota de 5 de 10, ya finalizó la primera unidad y ya la nota se le tiene que entregar al padre de familia, ¿qué beneficio puede darle al estudiante? Que usted en ese momento venga y haga una retroalimentación de lo que el estudiante, o que usted le diga, no, sacaste 5 de 10, debes mejorar. O sea, ¿en qué estamos aportando al estudiante cuando hacemos este tipo de situaciones que creemos que es una retroalimentación, pero está muy alejado de lo que es realmente la retroalimentación? Entonces, si nosotros damos esa retroalimentación justo a tiempo, directo para el estudiante, ¿verdad? Indicando cómo y cuándo, dónde él puede aplicar esas estrategias para mejorar, entonces ahí sí vamos a ver un beneficio en el proceso de aprendizaje del estudiante. Ahora, la evaluación, como lo veníamos diciendo, y la retroalimentación no solo es funcional para el estudiante, o no solo debe realizarse en función del estudiante, también debe realizarse en función del docente, en función de los líderes educativos o directores, en función del edificio escolar, en función de las herramientas que estoy utilizando, pero en este caso vamos a analizar, para el docente la retroalimentación servirá tomar decisiones en cuanto a en qué tiene que tomar decisiones el docente cuando ya ha llevado ese proceso de evaluación con los estudiantes. Primero, ¿qué aspectos de mi práctica docente, de mi ejercicio docente como tal, han sido más y menos efectivos para potenciar los aprendizajes de todos mis estudiantes? Acá en el chat ustedes me contaron que utilizaron formularios de Google, que utilizaron pruebas objetivas, que utilizaron guías de estudio en donde de una vez entregó el examen, también utilizaron presentaciones. Entonces, ¿cuál de todas estas situaciones de evaluación que se utilizaron para evaluar el cierre de la primera unidad potenció los aprendizajes de mis estudiantes y cuáles no fueron funcionales en ese proceso de evaluación de los aprendizajes de mis estudiantes? Entonces, a partir de esa evaluación, yo voy a emitir juicios de valor, ¿verdad? Voy a tener ciertos criterios que voy a considerar para saber si potenció ese aprendizaje o no. Y a partir de eso, yo voy a tomar decisiones de qué cambios voy a hacer en la unidad que estoy ahora. Y segundo punto es, ¿cómo puedo realizar ajustes para brindar oportunidades de aprendizaje más efectivas para todos? Y esto va muy relacionado con el sentido de que la educación que estamos viendo ahora o los procesos que estamos implementando tienen que ir en función del aprendizaje y no en función de la enseñanza, porque obviamente si yo lo veo en función de la enseñanza, yo voy a ver todas aquellas estrategias que para mí como maestro sean más fáciles de utilizar en mi desempeño docente como tal. Pero si yo lo hago en función del estudiante, pues ahí me lo cambia todo, porque tengo que partir de esas necesidades del estudiante y qué le funciona a él y qué no le funciona. Y a raíz de eso, pues ir haciendo esos ajustes, ir haciendo esos cambios para que sea más efectivo para todos. Es hora de tomar decisiones a partir de los resultados. Y yo les pregunto entonces a ustedes, ¿qué tan efectivas son las pruebas objetivas o estructuradas en la educación virtual como parámetros para determinar el logro de aprendizajes en los estudiantes? Entonces pregunto, cuando usted realizó esa prueba objetiva a través del Google Forms o de cualquier otra herramienta que usted pudo haber utilizado, ¿qué tan efectivas fueron para medir esos avances en los estudiantes, para poder determinar el logro de aprendizajes y para tomar decisiones acertadas, ¿verdad? De qué van a hacer ahora en función para mejorar esos aprendizajes? ¿O usted se quedó solo en tomar la nota, pasarla a la boleta de calificaciones y no hubo más proceso de análisis? Entonces, tenemos que partir de esa análisis, de esa evaluación de criterios para poder determinar si en este momento las pruebas objetivas son funcionales o no. Y yo les traigo tres puntos que le pueden servir para evaluar eso. Primero, las pruebas objetivas evalúan los niveles más bajos del pensamiento.
ya sea que usted lo haga por pregunta directa, si usted lo hace por selección múltiple, falso, verdadero, usted lo que va a evaluar es la memoria y la comprensión, pero no va a evaluar procesos más allá, ¿verdad? Como el análisis, la síntesis, la creación propia de los estudiantes, no lo va a hacer. Entonces, este ya es un punto que no está a favor de las pruebas objetivas dentro de lo que es el aspecto sumativo o la evaluación sumativa del proceso. Permiten el sesgo al no tener una observación directa. Dígame usted, ¿cómo usted puede estar seguro que cuando lanzó ese formulario de Google Forms, el estudiante no hizo trampa? Ahorita en la virtualidad es tan fácil que el estudiante pueda venir y resuelve a alguien el formulario de Google Forms, le toma fotografía o un print screen y se lo comparte con los demás compañeros. O he visto yo personas que quieren optar a ciertos espacios, ¿verdad? A una plaza laboral. Como una de las herramientas que ahora están utilizando también es hacer evaluaciones a través de Google Forms. ¿Y qué es lo que hacen? Hubo un caso donde varias personas que querían optar a una plaza, pues se concentraron en un café internet, cada quien en su computadora, ingresaron, descargaron, ingresaron al formulario y estaban contestando el formulario de manera conjunta. Entonces alguien sabía la respuesta, yo me sé la respuesta y la decía y todos escribían. Entonces, ¿qué tan seguro está usted que esas pruebas o las respuestas que vienen ahí son respuestas creadas, originadas a partir de lo que el estudiante sabe y no hubo un sesgo en ese proceso? No estamos teniendo una observación directa como antes lo teníamos en el salón de clases. Todavía en la forma presencial yo podía determinar a través de la observación directa hacia mi estudiante que él era el que estaba respondiendo ese formulario. Pero ahora no podemos tener esa certeza de que realmente es el estudiante el que está realizando ese formulario. Y número 3, no hay aplicación de contenidos enfocados al evidenciar los indicadores de logro. Entonces, le marco esas 3 pautas para que usted pueda empezar a determinar qué tan eficaz es utilizar una prueba objetiva como un instrumento como una forma o estrategia de evaluación y que tenga un peso dentro de la calificación del estudiante bastante alto, porque no sé con cuánto ponderaron ustedes estas pruebas, pero en la presencialidad, las pruebas que realizábamos al cierre de la unidad tenían un valor de 40 puntos. 40 puntos, estamos hablando que es un porcentaje muy alto para poder yo determinar con un instrumento que no es 100% confiable, poder determinar si mi estudiante aprendió o no aprendió en este proceso que se ha desarrollado. Entonces, si la evaluación objetiva o estructurada, porque déjeme enfatizar algo más con esto de las pruebas objetivas. Una forma que tenemos de realizar pruebas objetivas, y lo decía al inicio, es poder determinar, bueno, qué contenidos voy a tomar en cuenta. Resulta que yo impartí 15 contenidos en lo que fueron las 2 unidades de trabajo, en los 2 meses de trabajo, perdón. Fueron 15 contenidos y de esos contenidos yo tomo 7 para evaluar. Entonces, esos 7 ya no me están haciendo que la prueba objetiva y estructurada cumpla con los parámetros, porque si yo di 15 contenidos, yo tendría que evaluar 15 contenidos dentro de esa prueba objetiva. Entonces, hay unas normas que tenemos que cumplir nosotros para poder realizar una prueba objetiva. No es solo de hacer unas preguntas y le pongo el encabezado y ya está mi prueba como tal. Según Juan José Chávez Cepeda, pues él nos marca que las pruebas objetivas primero tenemos que partir de una programación de los contenidos del currículum que yo establecí en lo que iba a impartir con mis estudiantes, es decir, esos temas, ese contenido como tal. Tengo que tener esa programación, tengo que tener los bancos de contenidos, tengo que tener una tabla de especificaciones, que cuando hablamos de esa tabla de especificaciones necesitaríamos una sesión completa para poder comprender cuál es el diseño, porque es un diseño muy complejo, pero a través de ese diseño de la tabla de especificaciones yo me aseguro que los 15 contenidos que yo impartí vayan en esa prueba estructurada y que haya un balance entre cada uno de esos contenidos. Y por último, ya cuando yo tengo mi programación, tengo mi banco de contenidos y tengo mi tabla de especificaciones, yo puedo hablar del diseño de mi prueba objetiva.
Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuántos de sus maestros al realizar sus pruebas objetivas cumplen con estos 3 pasos previos a realizar la prueba? Desde ahí podemos ver qué tan objetiva, qué tan válida y qué tan confiable son las pruebas que estamos implementando con nuestros estudiantes. Entonces, una opción que podemos utilizar ahora como medio de evaluación para dejar, no dejar fuera está este tipo de pruebas. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero no le dé un valor tan significativo como un proceso de cierre como tal. Si usted quiere evaluar la memoria, está bien, porque hemos hablado que la memoria es parte de ese proceso de aprendizaje. Yo parto de mi memoria para crecer en ese cúmulo de aprendizajes que tengo que tener como punto de partida para poder aplicar. Yo primero comprendo el contenido, lo guardo en mi memoria a largo plazo, y posterior a eso, entonces yo ya puedo ejecutar acciones tomando como base ese contenido, pero aplicándolo ya en la vida diaria. Entonces, está bien que usted la realice, pero realícela como ejercicios que puedan hacer. Pueden ser ejercicios que no tienen ponderación o pueden ser 5 ejercicios que usted haga a través de pruebas objetivas a lo largo de las 2 unidades y que tengan un valor de 2 puntos cada una. Entonces, el conjunto de esas pruebas que se realizaron van a tener un peso valorativo de 10 puntos como tal, pero no le podemos otorgar un valor tan alto cuando no nos están siendo eficaces para medir, para establecer criterios y determinar qué tanto se ha acercado el estudiante a la meta que teníamos establecida o si logró o no logró la meta como tal. Entonces, una opción va a ser la evaluación por productos. ¿Qué quiere decir esa evaluación por productos? Es que el estudiante va a entregar, ¿verdad? Él va a diseñar diferentes actividades que nosotros vamos a establecer, en donde nosotros vamos a poder analizar. Ve algo muy importante acá. Nosotros decimos, bueno, le toma una foto y nos manda su evidencia. Eso no es una evidencia la que el estudiante nos envía. El estudiante nos manda un producto que él realizó y la evidencia es la que nosotros vamos a buscar en ese producto que él diseñó. La evidencia van a ser esas pautas que nosotros nos van a decir si el estudiante está desarrollando esas habilidades para la cual la actividad fue diseñada. Entonces, la evaluación por productos, y con los maestros en la sesión número 5 platicábamos acerca de el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Entonces, este tipo de aprendizajes nos conllevan a hacer una evaluación por productos. ¿Qué nos permite la evaluación por productos? Primero, la igualdad en la diversidad. Hablamos que nuestros grupos son heterogéneos, ¿verdad? No tenemos homogéneos en ningún sentido, ni desde que evaluamos la personalidad del estudiante como tal, ni el uso de recursos de los estudiantes, ni el contexto en el que cada uno de ellos se desenvuelve. Todo es divergente, todo es heterogéneo. Entonces, en este sentido, la igualdad en la diversidad nos permite que todos aprendan lo mismo, pero que lo expresen de distinta manera. Nuestro objetivo principal es que todos aprendan lo mismo, que todos adquieran los mismos conocimientos. Y eso está bien. Por ejemplo, vamos a enseñar el uso de los mapas mapas mentales o los mapas conceptuales. Perfecto. Todos van a aprender qué es un mapa conceptual, todos van a aprender qué es un mapa mental, todos van a aprender que el mapa conceptual tiene ciertas características, como que lleva un nivel jerárquico, va organizada con diferentes categorías, lleva líneas de enlace, lleva conceptos que van haciendo esa relación, y todos van a aprender que el mapa mental lleva una forma más libre de desarrollarlo. Partimos de que la idea central está, la idea principal está en el centro, ¿verdad? Se desglosa hacia diferentes direcciones. Las ideas principales se remarcan con un conector, una línea que conecta, que es más gruesa que la que conecta las ideas secundarias. Entonces, todos van a saber esas características de lo que es un mapa mental y de lo que es un mapa conceptual. Pero al momento de expresar ese aprendizaje, cada quien va a diseñar su mapa mental y su mapa conceptual de la forma como él quiera hacerlo, según la creatividad que él quiera ponerle, utilizando los recursos que tenga a su alcance. Algunos los van a hacer con cartulinas, otros los van a hacer con papel lustre, otros van a utilizar recortes, otros impresiones, otros van a dibujar, van a utilizar colores, otros van a utilizar foamy, qué sé yo, una infinidad de recursos que pueden utilizar. Lo cierto en esto es que al evaluar por productos,
aunque todos han aprendido lo mismo, los productos que nos van a entregar van a ser completamente diferentes. Ahí no hay opción para que encontremos nosotros dos resultados iguales, porque dos mentes no piensan iguales y eso es algo que como maestros siempre lo hemos dicho. Entonces, no vamos a tener dos productos iguales porque cada quien va a utilizar los medios y su creatividad para desarrollarlo. Otro punto, pues es la creatividad, que es lo que les habla. Van a tener producción propia, va a ser libre y va a ser original. La autonomía, volvemos a recaer a este punto. La autonomía es un punto muy importante. Queremos que el estudiante haga lo que tiene que hacer según su capacidad y por sí mismo. Queremos que el padre de familia esté ahí, pero que esté supervisando, que esté acompañando el proceso, no que le haga las tareas al hijo. Entonces, esta autonomía la podemos obtener al realizar una evaluación por productos. Y por último, pues el instrumento, porque tenemos que evaluar estos productos, ¿verdad? No solo voy a basarme en algo subjetivo. Ay, si este está bonito, este no mucho me gusta porque utilizó mucho rosado y a mí no me gusta el color rosado. Entonces, esto ya es subjetivo. Pero a través de una rúbrica holística y una rúbrica analítica, yo puedo evaluar objetivamente ese producto que mi estudiante me está entregando. ¿Y qué diferencia hay entre una rúbrica holística y analítica? Pues que la rúbrica holística marca de una manera muy general lo que el estudiante tiene que entregar. Si él va a entregar un mapa mental, pues la descripción, ¿verdad? Del indicador va a decir que entrega un mapa utilizando los diferentes niveles jerárquicos y los conectores según el nivel que ocupa, la descripción y ta. Entonces, esa va a ser mi indicador. Y mi único criterio va a ser lo entregó o no lo entregó. Si cumplió con entregar lo que yo le estoy solicitando. Esa es una rúbrica holística. Y las rúbricas holísticas se dan desde el primer momento en el que yo comparto con el estudiante cuál es el producto que él tiene que entregar, para que el estudiante sepa claramente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que yo como maestro le voy a evaluar. Y cuando hablo de rúbrica analítica, entonces eso ya me sirve a mí, esa yo no se la entrego al estudiante, ese me va a servir a mí cuando el estudiante me entregue el producto, entonces yo voy a tener los mismos indicadores que le entregué al estudiante, pero yo aquí voy a tener niveles para poder evaluar cómo es el producto que el estudiante me está entregando. Entonces acá ya es cuando colocamos excelente, bueno, necesita mejorar, no hay evidencia. Entonces acá es donde ya tenemos esos criterios que van a entrar en juego al momento que yo como maestro pues evalúe ese producto que el estudiante me va a entregar. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Yo iba a hacer una adaptación de este ejemplo que nos entrega la doctora Laura Frade Rubio. Ella es una especialista en todos estos temas de elaboración de rúbricas, de los procesos de aprendizaje, de aprendizaje con cerebro. Ella ha escrito varios libros, pero me pareció más interesante poder plantear este ejemplo según ella lo ha presentado, ¿verdad? En diferentes charlas que ella ha dado para una charla que ella impartió el año pasado en el mes de octubre y es acerca del diseño de estrategias en la evaluación a distancia. Entonces es un ejemplo muy sencillo y muy claro para comprender qué es eso de poder evaluar con productos. Entonces, sabemos que son tres procesos de la evaluación. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la diagnóstica que se da al inicio del proceso, la formativa que se da durante todo el proceso y la evaluación sumativa, que es la que cierra este proceso y que básicamente lo relacionamos con una nota que el estudiante va a obtener. Muy bien. Entonces, vamos a partir de que se evalúa al inicio con la respuesta al conflicto cognitivo. Entonces, partimos de presentarles una pregunta diagnóstica, una pregunta para mover esos conocimientos previos que el estudiante ya pues tiene en su memoria. Entonces, acá, ¿qué haría? Entonces, ejemplo, ¿qué fruta tiene la capacidad para promover que tu cuerpo esté fuerte y no se enferme de COVID? De ahí vamos a partir. Partimos de una situación real y de una situación actual, porque si nosotros presentamos realidad y actualidad, el estudiante se va a motivar porque es algo que él está viviendo, es algo que está presente en su vida. Entonces, con más motivación, él va a querer realizar ese producto. Entonces, en este caso, vamos a partir de esa evaluación diagnóstica a través de esta pregunta. ¿Qué fruta tiene la capacidad para promover que tu cuerpo sea fuerte y no se enferme de COVID? Entonces ahí los estudiantes van a empezar a repetir. Y usted sabe pues que los estudios han evidenciado que la vitamina A
C, D y E son las principales que tenemos que tener en nuestro cuerpo para fortalecer ese sistema inmunológico, para fortalecer nuestros pulmones y estar más fuertes y no enfermarnos del COVID. Entonces, ¿qué frutas es lo que aquí nos pregunta? Pues puede ser la papaya. La papaya es una fuente de vitamina E. Muchos pensamos que es la naranja, pero los estudios revelan que no, que la papaya tiene un porcentaje más alto que el de la naranja de vitamina C. Entonces puede ser la papaya, puede ser el kiwi, puede ser el melón que tiene vitamina A. Entonces, según las respuestas que el estudiante va dando, usted ya va indagando esos conocimientos previos. Pero si alguien le dice el banano, por ejemplo, o la uva, entonces ya son respuestas que usted le van dando parámetros de qué tanto sabe el estudiante en relación al tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esas respuestas que los estudiantes van a dar en esta pregunta diagnóstica, en esta evaluación diagnóstica? Simple y sencillamente vamos a recopilar la evidencia de ese aprendizaje que los estudiantes ya han generado. Y aquí partimos por varios hechos por el estudiante para aprender. Entonces, vamos a recopilar esa evidencia a través de ¿cuál? A través de la acción observable a distancia. Entonces, yo voy a lanzar esa pregunta a través de un Kahoot, voy a lanzar esa pregunta a través del chat, lo voy a hacer de manera o verbal y que ellos respondan en un Padlet, interacciones en Facebook. Usted va a utilizar el recurso que esté a su alcance a través de WhatsApp. Yo no sé, usted va a utilizar el recurso que sea más fácil de acceder para sus estudiantes. Y esa información usted la va a registrar o la va a guardar en un registro anecdótico, en una lista de cotejo, en un diario de clase, en un diario de preguntas. Usted puede utilizar cualquiera de estos recursos para tener esa información. Esa información le va a ser muy útil porque de esa información usted va a partir y cuando usted llegue al final de este producto o de este proceso, usted va a tener que ver qué tanto ahora el estudiante tiene claro de qué vitaminas son las que el cuerpo necesita y qué frutas contienen esas vitaminas. También esa evidencia que se recopila va a ser en productos que se van a entregar a distancia de acuerdo a la modalidad que nosotros estemos trabajando. Y todos estos procesos que se van a desarrollar o estas actividades es en donde nosotros vamos a realizar esta evaluación formativa durante todo el proceso. ¿Y qué productos de proceso los estudiantes nos pueden entregar? Mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, lluvias de ideas, todas esas estrategias que hablamos con los docentes en la sesión número 5 del Diplomado de Educación a Distancia. Esas estrategias le van a ser útiles y van a ser esos productos de proceso. Entonces, si yo identifico en un mapa conceptual que el estudiante está haciendo, que él no ha comprendido la importancia de tener una alimentación sana, durante todo este proceso que estamos viviendo, esta situación de emergencia, comer frutas que contengan ciertas vitaminas, entonces yo puedo hacer esa retroalimentación en este momento del proceso de evaluación, en este momento que el estudiante está diseñando su producto, para que él pueda ir mejorando en ese proceso y no hacerlo al final cuando el estudiante pues ya tiene una nota que perdió en la materia o el área, ¿verdad? Por no haber hecho el producto como nosotros esperábamos que lo hiciera. Y los productos de resultado van a ser la resolución de un caso, el problema ya resuelto con una estrategia, con una solución como tal, una investigación que tiene que realizar, un proyecto que él tiene que presentar, completamente terminados. Esos van a ser los productos de resultados que yo voy a utilizar, que yo voy a evaluar a través de rúbricas holísticas y analíticas. El registro anecdótico, la lista de cotejo, las rúbricas, ¿esas quienes las elaboran? Pues nosotros como docentes, recordando que la rúbrica holística se le da al estudiante desde el inicio de ese proceso. ¿Y qué voy a tener yo? Pues productos de proceso y resultados finales, exámenes por niveles y todo esto lo voy a retener yo en un reporte. Y el punto número 3 es que se va a observar el resultado en un reporte con niveles de desempeño. Aquí sí ya a través de este producto que el estudiante me va a entregar, yo puedo evaluar en todo ese proceso cómo está su nivel de análisis, su nivel de síntesis, su nivel para comprender, para retener en la memoria. Yo puedo llevar un proceso de evaluación por cada uno de los niveles de pensamiento de los estudiantes. Entonces, esto es la mejora continua y voy a tener una evaluación sumativa. Claro que sí, porque cada uno de estos productos de proceso, junto con el proceso final, van a tener una nota numérica, una nota cuantitativa como tal. Entonces, en este proceso yo voy a tener una evaluación sumativa,
pero no de último momento, de una prueba objetiva que solo me va a evaluar la memoria, sino que voy a obtener una prueba sumativa, una evaluación sumativa de todo lo que el estudiante ha realizado a través del proceso para lograr entregar ese producto. Dentro de todo este proceso de evaluación, tenemos que tener presente también lo que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación es muy importante porque el estudiante tiene que aprender a evaluarse, qué tan cerca él está de la meta de aprendizaje final. Él tiene que poder aprender a identificar qué más necesita hacer, ¿verdad? Tomado de la mano de la retroalimentación que hace el docente, esa retroalimentación oportuna en el tiempo preciso y dirigida para el estudiante, qué acciones va a él implementar para seguir mejorando. Entonces, esto solo lo puede realizar a través de la autoevaluación. En la coevaluación, cuando vamos presentando y compartimos con nuestros compañeros de clase esos productos de proceso, esos mapas mentales, esos esquemas, esos resúmenes, a través de la coevaluación, ¿verdad? Puedo recibir yo aportes de mis pares, de mis compañeros también para ir mejorando, puedo tener ideas por parte de ellos. Y la heteroevaluación, que es donde todos nos evaluamos en conjunto. Entonces, acá los docentes evalúan a los estudiantes se evalúan entre sí, los estudiantes se evalúan al docente también en función de las metodologías que él está aplicando y las actividades que se desarrollan. Y otro punto ya final, pues un punto importante es la ética en esta evaluación a distancia. Y se los mencionaba hace un momento, ¿cómo hacemos nosotros para determinar si realmente ese esfuerzo del estudiante o ese esfuerzo del hermano mayor que ya está en la universidad o del padre de familia que no le tuvo paciencia y prefirió él realizar la maqueta que yo le dejé que elaborara? Entonces, tenemos que partir, compañeros, de concientizar constantemente a los padres de familia en función del rol que ellos cumplen en este proceso de educación y de evaluación a distancia. Pero vamos a partir primeramente hablando de la ética que nosotros como docentes tenemos que tener en este proceso. Primero, ser objetivos y confiables ante sus estudiantes. Que sus estudiantes tengan claro que el único interés de ustedes es ver ese crecimiento en el aprendizaje de ellos. Que ustedes no se están llevando por situaciones de que si el estudiante es muy bonito, es muy obediente, es muy puntual. No, esas son situaciones subjetivas que no vamos a considerar en este proceso. Estamos evaluando los aprendizajes, estamos evaluando contenidos y hacia eso nos tenemos que enfocar. Habilidades, competencias como tal. Segundo, dosificar contenidos y evaluar lo que se ha enseñado. Saben que muchas veces el estudiante no tiene esa confianza en el docente porque les decimos, no, es que no vamos a evaluar de una manera diferente, no vamos a evaluar memoria, vamos a implementar otras técnicas. Y cuando viene el proceso de evaluación, resulta que les pasan una prueba objetiva y el estudiante no memorizó nada. ¿Por qué? Porque él se enfocó más en la práctica. Entonces, cuando nosotros dosificamos contenidos y evaluamos lo que realmente hemos enseñado, el estudiante aprende a tener esa confianza en su docente. Autoevaluarse para determinar aspectos a mejorar en su práctica docente. Muchas veces nos encanta evaluar a los estudiantes, pero no nos gusta que nos evalúen a nosotros. Entonces, es parte del crecimiento, compañeros, y tenemos que abrirnos a ser evaluados constantemente y autoevaluarnos nosotros. Diseñar el proceso educativo en función de los aprendizajes y no de la enseñanza, que ya lo hemos platicado. Tomar decisiones de valor al modificar estrategias que beneficien el logro de las competencias esperadas en los estudiantes. Revisar cada producto entregado por los estudiantes para identificar evidencias del aprendizaje esperado. Y aquí nos lleva también a ser congruentes con las tareas que les estamos dejando a los estudiantes. Yo puedo pedir que mi estudiante se grabe a través de un video para poder tener ese producto y poder evaluar y buscar evidencias en ese producto que él me va a entregar. Pero yo puedo pedir un video de 1 a lo mucho 2 minutos. Pero si usted pide un video que el estudiante pues desarrolle cierta actividad y que se grabe durante 15 minutos, póngase a pensar usted. Si usted tiene 30 estudiantes, multiplícalo por 15 minutos que tiene que dedicar para ver ese video. ¿Realmente usted se va a tomar el tiempo para ver a conciencia cada uno de los videos que van a llegar a sus manos? Lo dudo mucho. Entonces, en este sentido, tenemos que, si pedimos un producto, tenemos que revisar conscientemente ese producto. Y vamos al punto de la familia. La familia es una bendición, la familia es parte de este proceso de educación que se da con los estudiantes, pero tenemos que
enseñar y apoyarles también a los padres de familia en relación a sus funciones en este momento de la educación a distancia. Primero, ellos no son los maestros de los chicos, los maestros somos nosotros, por eso nos preparamos, por eso nos pagan, por eso tenemos un puesto en un colegio. Nosotros somos los maestros, ellos son quienes van a acompañar a los estudiantes en este proceso. Ellos son quienes van a supervisar que el estudiante sea responsable, sea honesto, cumpla con lo que tiene que cumplir, que preste atención en los momentos que tiene que hacerlo. Ellos son los proveedores de recursos, ellos van a estar pendientes, perdón, que el estudiante cuente con todo lo necesario para poder hacer cada uno de los productos que el docente pues está solicitando. Ellos son los encargados de organizar esas áreas donde los estudiantes van a trabajar. Y con esto no estamos hablando que tienen que tener un área muy bonita, decorada, no. Un espacio iluminado, ventilado y limpio es lo que necesitamos para que el estudiante pueda generar buenos aprendizajes. Ellos van a ser los encargados de organizar esos horarios de trabajo escolar, en qué momento se trabaja, en qué momento se vive en casa, en qué momento podemos disfrutar de un espacio de recreación. Son los responsables de mantener esa comunicación constante con docentes y más en el preescolar, en donde las instrucciones no se les dan chiquito como tal, sino que se le da al padre de familia y él tiene que ser quien replique esas instrucciones sin pasarse más allá a empezar a realizar lo que no le compete a él. Él simple y sencillamente va a trasladar las instrucciones, marcar límites de apoyo y era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Necesitamos que el padre esté presente, que el padre guíe, que el padre instruya, pero no que realice las tareas. Aumentar valores a través del ejemplo. Si hablamos de honestidad, entonces el padre de familia va a modelar esa honestidad ante sus hijos, no viniendo y como el estudiante ya está cansado por las planas que se dejó, él viene y trata de hacer un trazo así un poco ilegible para que nosotros como maestros creamos que fue el niño el que lo hizo. Pero lo que el padre de familia no sabe es que nosotros ya somos expertos en detectar esas fallas, ¿verdad? Que ya sabemos por muy malo que hagan el trazo, ya sabemos que el estudiante no lo hizo, sino que fue el padre o la madre, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedirles y concientizarlos en esta parte de la formación de esos valores en casa. Entonces, la concientización nos lleva al desarrollo de lo que es la responsabilidad en casa, la autonomía, que el estudiante se puede equivocar y está en derecho y de hecho tiene que equivocarse para poder aprender de ese error e ir mejorando constantemente y explicarle al padre de familia que una nota no tiene nada que ver con las competencias en sí, porque un estudiante puede tener 10 y otro puede tener 5 y no quiere decir que ese que tiene 10 sabe mucho más que ese que tiene 5. Posiblemente la estrategia de evaluación que utilizamos no favoreció sus inteligencias múltiples, uno era muy teórico, el otro era muy práctico y en ese sentido a uno le fue mejor que a otro, pero si hacemos un laboratorio en donde la práctica es lo principal, posiblemente esas notas se crucen, ¿verdad? Y el que es práctico va a obtener una mejor nota y el que es teórico le va a costar un poco más. Entonces, enfatizar al padre de familia que no nos interesa ahorita que el estudiante saque puros 100 y que en el momento que regresen a la presencialidad y nosotros ya evaluemos de una forma más objetiva, entonces identifiquemos que esa nota no coincide realmente con el logro que el estudiante ha desarrollado. Valores en los estudiantes, la transparencia. ¿Qué es la transparencia? Alguien que no tiene nada que ocultar, ¿verdad? O sea, no tiene algo que esconder, es transparente al 100%. La honestidad es actuar con base en mis principios, con base en lo que yo soy, actuar de esa manera. El esfuerzo, sin esfuerzo no hay recompensa. Entonces, uno de los valores que se tienen que fomentar en casa es ese esfuerzo por hacer las cosas bien y la perseverancia es muy importante. No importa cuántas veces yo falle, si a partir de ese error yo voy a aprender y voy a hacer las cosas mejores, eso es lo importante, desarrollar ese valor de perseverancia con mis niños. Y estimados directores, ¿cuál es el rol que ustedes desempeñan en todo este proceso de evaluación a distancia? Pues en primer lugar, ustedes son ese líder que va a motivar a su claustro de docentes. Son ese líder que va a acompañar y va a supervisar el cumplimiento de los estándares establecidos. Si sus maestros están trabajando solo pruebas objetivas o solo cuestionarios y usted acepta que ellos hagan eso y no los motiva a cambiar esa forma, a ir mejorando, a hacer esos análisis, entonces el maestro se va a acomodar a quedarse ahí porque eso es fácil y con una guía yo puedo calificar 100 exámenes rapidito, en media hora yo termino de hacer ese proceso de análisis porque solo me baso en la nota como tal. Entonces, en sus manos está el motivar a sus docentes para hacer este cambio y no seguir evaluando de una manera que no es eficaz en este momento.
Usted como líder promueve la evaluación integral y continua. Me contaba un director que ellos participan de los talleres que damos del diplomado. Y ellos hoy participaron de la sesión, mañana ellos ya se están reuniendo, hacen sus mesas redondas, comentan qué aprendieron, evalúan qué pueden aplicar y planean para llevar a la aplicación como tal. Entonces, esto es promover la evaluación integral y continua. Y ustedes son quienes van a crear esos espacios de capacitación docente, estableciendo las líneas de acción para la mejora continua, que es lo que nosotros queremos, esa calidad educativa. Y a manera de conclusiones, pues la evaluación debe ser un aspecto ligado al aprendizaje, por lo que debe estar presente durante todo el proceso. Si usted desarrolla muchas actividades, pero no evalúa a fondo, realmente esas actividades no tienen sentido. Entonces, cada actividad que yo planeo tiene que tener un fin en mente y tiene que poder ser evaluada para emitir juicios de valor y tomar decisiones en función de esa actividad. Lo fundamental en la evaluación es emitir juicios de valor para orientar la toma de decisiones y, muy importante, clarificar con los padres de familia cuáles son las metas de aprendizaje, qué espero yo de mi chiquito de preescolar, qué espero yo de mi niño de primaria o qué espero de mi joven de secundaria, cuál es el rol que ellos tienen en esta educación a distancia, qué responsabilidades deben cumplir, qué responsabilidades ayudará a desarrollar un proceso más objetivo. La evaluación formativa de calidad más la retroalimentación es igual a un aprendizaje de calidad o un aprendizaje significativo. Entonces, esta es una fórmula que no debemos olvidar. Evaluación formativa más retroalimentación, aprendizaje de calidad, que es lo que nosotros queremos. Y pues es así como terminamos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que alguna de las pautas que hoy analizamos les pueda servir para poderse tomar ese tiempo de analizar esas herramientas que ustedes han utilizado y poder emitir juicios de valor y poder tomar o establecer esas líneas de acción. Bueno, ya evaluamos y ahora ¿qué hacemos con esos resultados que hemos obtenido? Gracias por su atención y Carla, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Lili. Yo quiero cerrar esta reunión leyendo la antepenúltima diapositiva que Lili les mostró. Y dice, el líder que motiva, mejor dicho, es el líder el que motiva, acompaña y supervisa. Hay muchos estudios que soportan el hecho de que dependiendo del liderazgo escolar que se tenga, depende el éxito de los estudiantes y también depende ese desarrollo continuo de los docentes. Así que por ello fue que teníamos esta necesidad de poder compartir con ustedes, porque ustedes son los que van delante de este proceso, van abriendo la brecha, y si ustedes están conectados, si ustedes saben qué está ocurriendo, si ustedes saben en base a la misión, visión, valores de su centro educativo, de su filosofía educativa, hacia dónde tienen que dirigir el aprendizaje para poder alcanzar las metas, entonces ya llevan mucho más de la mitad del camino ganado. Los exhortamos a seguir adelante. Sabemos que estar a cargo de una institución, estar en el liderazgo, no es fácil. Eso pesa aquí, pesa mucho. Pero si ustedes están en ese lugar, es porque Dios los puso ahí y porque sabe que ustedes tienen las capacidades y sobre todas las cosas tienen la pasión por la educación. Necesitamos educar adecuadamente a estos chiquitos, a estos jóvenes. Ellos van a competir con otros. Entonces, en la medida en la que nosotros orientemos de una mejor manera el aprendizaje y sus resultados, vamos a poder formar jóvenes exitosos en el futuro. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Los esperamos en las siguientes oportunidades que hemos preparado para ustedes. Y no sé si José tiene algún anuncio que dar antes de dar por terminada la reunión. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos.